Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Sigmund Freud que se llama La inquietante extrañeza y otros ensayos. Creo que Sigmund Freud no merece presentación, pero bueno, en fin. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Entre sus obras más conocidas están La interpretación de los sueños, que es de 1899, El yo y el ello, de 1923, Tres ensayos sobre teoría sexual, de 1905, Más allá del principio de placer, de 1920, El malestar en la cultura, del 30, y bueno, Totem Tabú, del 1913, y muchísimos otros. Um, no dije dónde nació, pero bueno, o sea, nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, Chequia, y se murió el 23 de septiembre de 1939 en Hampstead, en Londres, Inglaterra. Aquí hay bastantes ensayos, aunque yo solo voy a hablar del que le da título a la antología. Hay algunos que me gustaron también bastante, sobre todo, bueno, el sentido opuesto de las palabras, la elección de los tres cofres, el Mois de Miguel Ángel, que bueno, ahí también se hace referencia al último libro que publicó Freud antes de morir, el hombre Mois y el hombre Moisés, perdón, y el monoteísmo. También hay uno sobre el recuerdo de infancia de poesía y verdad de Goethe, pero bueno, y también está el ensayo sobre el humor, que es bastante corto, pero el que sí que era fascinante era ese de Das Unheimliche. Um, Voy a improvisar porque estoy convencido de que la educación no es memorizar, sino saber improvisar, ¿no? O sea, saber qué puedes decir sin tener ningún recurso, es decir, sin notas ni nada. Y yo estoy convencido de que una buena educación estética tiene que ser capaz de darte esas herramientas, es decir, que puedas improvisar. Y pues bueno, comenzaría pues con lo que dice el mismo Freud a propósito de la palabra, es decir, lo que él está tratando de definir es esta idea de unheimlich o unheimliche. Y bueno, ahí hace un rastreo, digamos, etimológico, en el que pues nos dice cuáles son como las diferentes formas de traducir eso y pues de dónde vendría esa palabra. Unheimlich tiene básicamente tres componentes. Un prefijo que es que en alemán quiere decir no o como carencia o pues sí, es como fer en cierto sentido. O sea, como por ejemplo en prometer, que es versprechen. O sea, está compuesto de dos palabras, bueno, de dos elementos, que es sprechen, que es hablar, y fer, que sería como falso. Hablar falso es prometer. O también estaría como, um, no sé, bueno, um, un Bewusstsein es como inconsciente y Bewusstsein es conciencia. Pero aquí, además de ese prefijo negativo, o como decía, falso, está Heim. Heim es hogar o ser hospitalario. O sea, bueno, ahí nos pone varios ejemplos. Heimat en alemán es casa, pero también ese mismo elemento o ese mismo sufijo puede ser parte de palabras como Geheim, que sería secreto. Y es por eso que a Freud le importa tanto una definición que dio Schelling sobre esta palabra. Es, lo que decía Schelling es que um, hay lo unheimlich puede ser definido como um, algo que debía permanecer secreto y que sin embargo se revela. Eso después digamos que Freud lo va a interpretar psicoanalíticamente, como suele hacerlo. um, Eso quiere decir que, pues bueno,
va a dotar a ese secreto de un contenido reprimido, de un contenido inconsciente. Y es, digamos, esa revelación lo que causa la sensación de lo inquietantemente extraño, que es como se suele traducir lo unheimlich. Um, Antes de llegar como a esta definición psicoanalítica, que pues es problemática en cierto sentido, o en cierta medida, yo quisiera recordar como Freud nos dice que hay pues distintos ejemplos de lo que sería inquietantemente extraño. Uno de ellos es, bueno, o sea, para empezar hace como una distinción entre lo que es, digamos, primitivo y lo que sería como literario o ficcional. Hay como dos formas o dos vías para llegar a esta sensación. Una es como más instintiva incluso y otra es más, mm, pues, artificial. Y dentro de esta primera vía, pues él nos da varios ejemplos. Sería, por ejemplo, el doble, o sea, ver como si otra persona estuviera o tuviera las mismas características físicas que nosotros. Em, También está el, como la autoflagelación, es decir, cuando alguien, pues digamos que está poseído o que haría cosas que pues son inconscientes en el sentido de violentas o pues sí, inexplicables, o sea, y que atenta contra sí mismo. También estaría en gran medida el animismo, es decir, cuando los objetos inanimados cobran vida, como los muñecos, o bueno, cuando, no sé, una cosa se mueve por sí sola, sin alguna explicación congruente o coherente, y pues todo lo que en un sentido amplio entendemos como animismo, es decir, lo que las sociedades primitivas pues entendían como um, algo sagrado sin haber concretado, sin haberse concretado en algo religioso, es decir, en un rito, como, no sé, bueno, cuando hay animales que pues cobran características humanas o pues cuando hay, pues lo que Freud está explicando en Totin Tabus, básicamente, o sea, lo que dota a ciertos objetos de sacralidad. Ese animismo, a mí lo que me recordó fue um, algo que leí, o bueno, que le escuché a un profesor alguna vez, que era de Guattari, que decía que um, los flujos de signos trabajan al mismo tiempo que los flujos de la materia. Eso lo pensé porque um, es como si en este sentido, o sea, todo podría ser como un Heimlich y pues en cierta medida podría serlo porque um, mm, hay otros elementos, por ejemplo, los elementos de la brujería o del mal agüero, o sí, cosas que normalmente nos darían angustia o nos causarían angustia y que sin embargo parecen familiares. Esa sensación, o sea, digamos, esa ambigüedad, pues es um, el contenido inconsciente en su máxima expresión, porque, um, pues bueno, si seguimos a Guattari, el inconsciente no es una estructura, no puede distinguirse así de fácil qué es lingüístico, por ejemplo, y qué es imaginario en el sentido de la imagen. Es ambos al mismo tiempo. Es por eso que, pues al final del ensayo, pues Freud también como que se hace bolas, porque dice, bueno, o sea, hay parte del contenido inconsciente que es o causa esta sensación de extraña familiaridad o de inquietante extrañeza. Pero hay otro contenido que pues no necesariamente lo causa, ¿no? Entonces dice, bueno, o sea, como que aquí ya um, hay algo que me sobrepasa o que pues aún no puedo como terminar de entender porque pues como decía, todo es potencialmente un Heimlich. O sea,
vamos, si a todos se le puede dotar de deseo inconsciente, entonces no hay como límites para la libido. Vivimos en un mundo animista, que sería el punto de Guattari, de decir, bueno, o sea, no hay diferencia entre cultura y naturaleza, entre lo que es del dominio de los signos y lo que es del dominio de la materia. Y bueno, aquí ya estoy delirando bastante, pero bueno, también lo que me gustó de este ensayo es la parte como pues literaria. Aquí pues también nos deja ver Freud pues qué es el canon para él, al menos el canon literario, ¿no? Porque los ejemplos que utiliza, no solo en este ensayo, sino en otros, pues son así como historias que dentro de pues el imaginario colectivo, pues ya son clásicos, ¿no? O sea, en otro de los ensayos habla de, bueno, o sea, se ve que le gustaba muchísimo Shakespeare, pero también habla de los hermanos Grimm, o sea, bueno, de los relatos que recabaron los hermanos Grimm, los Märchen, que eso es difícil de traducir porque, pues bueno, son como cuentos, pero también son como relatos, no sé, o sea, no tienen siempre un aspecto fantástico o un elemento fantástico, un componente. Y también le gusta bastante Hoffman. Hoffman es como el ejemplo que utiliza aquí para explicar pues la castración, básicamente. Es decir, como esta explicación que le está tratando de darle a lo inquietantemente extraño puede ser entendida a final de cuentas como un complejo de Edipo, que pues está ligado a la castración porque pues siempre es tratar de matar al padre. Eso Freud lo ejemplifica con el hombre de arena. Pero bueno, me parece que esto es súper potente. Y pues bueno, o sea, yo estoy resumiendo mal y rápido algo que es mucho más complejo, pero me causó demasiado entusiasmo como para que dejara pasarlo. Así que pues si les gustó este video pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, también pueden compartir mis videos, también estoy en Instagram. Saluditos.